Buenas tardes. Les invitamos a la siguiente mesa, ¿sí? Quienes nos gusten acompañar. Yo soy Mariana Gutiérrez y estoy muy contenta de presentar esta mesa de Primavera Bonita que se titula ¿Qué es lo vivido?, que me acompañan dos grandes autoras. En esta tercera edición del Festival Internacional de Escritoras me acompaña Iliana Olmedo y Mayra Colín. ¿Sí? En esta mesa se dará lectura en voz de sus autoras y bueno, pues voy a comenzar a presentarlas. Iliana Olmedo, doctora en Filología Española por la Universidad Autónoma de Barcelona, fue becaria del Centro Mexicano de Escritores en el 2000 y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, en el programa de Jóvenes Creadores 2009-2010. Ha publicado en distintos medios españoles y mexicanos. Es autora del libro Itinerarios de Exilio. La obra narrativa de Luisa Carnés, Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo 2012, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2015. Bueno, buenas tardes a todos, qué bueno que están aquí. Yo estoy muy contenta de participar en estas mesas y en este festival. Muchas gracias por la invitación a Mariana, a Cela, a los libros. Les voy a leer dos fragmentos. Voy a empezar primero con un fragmento de un cuento que está en esta antología, que es una antología que se llama El discreto encanto de narrar, que reúne a varias autoras nacidas en los años 70, por si les interesa. Es un texto que escribí a raíz de un desencuentro que tuve con una amiga. Entonces es una historia que se mueve un poco en el ámbito de las relaciones entre mujeres y de pronto las disputas que surgen entre mujeres por temas como tener o no tener hijos, etcétera, ¿no? Que son de pronto muy importantes porque pesan mucho, aunque no debieran ser tanto, ¿no? Entonces se llama ¿Nunca te has robado un paraguas? ¿En serio? Nunca, dijo Raúl, mirándome apenas de reojo. Intentaba mantener la vista y la concentración fija en la carretera. No, nunca, insistió, ahora sí girando la cabeza para observarme. Que no. Estiré el brazo para girar la cabeza y dije, pon atención mientras manejas. Acabábamos de salir de casa de Yanis y caían grandes gotas de agua. Descendían por el parabrisas en riachuelos estudiantes, cada vez más gruesos y frecuentes. Esa clase de lluvia torrencial, ideal para provocar accidentes. Más a esa hora de la noche, más con la miopía de Raúl, que se negaba a cambiar los lentes, sobre todo ahora, decía, ahora que venía una etapa de muchos gastos. Hacía solo un par de semanas que habíamos recibido la noticia y desde entonces todo había cambiado. Raúl puso los limpiaparabrisas a la máxima velocidad. Cada 30 segundos se inclinaba para quitar con un Kleenex la humedad del cristal. Manejaba con seguridad, poniendo atención en las señales, a pesar de los problemas para digerir la boloñesa de la cena y del cansancio de las conversaciones anteriores. Cuando llegamos a la casa de Yanis y Eduardo, todavía no empezaba a llover. Claro, era demasiado temprano, apenas anochecía. Raúl y yo acordamos estar ahí antes de las 8 sin un minuto menos, para salir sin un minuto más antes de la medianoche. No esperaba que fuéramos tan puntuales y aunque Yanis me saludó con notoria emoción, no pudo evitar escapar una casi imperceptible mueca que expresaba su desacuerdo con la obra. Tomó nuestras cosas y como el perchero estaba atiborrado de suéteres y abrigos de niños, nos llevó a su habitación. En el departamento flotaba un aroma a pinol y el suelo brillaba. Todo parecía estar recién fregado, pero después de sentarnos en la sala, noté en el vidrio de la mesa de centro vacía huellas de grasa,
restos de comida y una ligera pátina de polvo. Giré la cabeza para descubrir toda clase de juguetes infantiles tirados a nuestro alrededor, colocados con sistema. Un pato de hule sobre el librero, un triciclo en la entrada, un payaso de trapo entre las patas de las sillas, cubos de madera apilados por grupos, como si alguien los hubiera dispuesto en el suelo de esa manera, como si formaran parte de la escena de un crimen, planeado con alevosía y ventaja. De pronto entró Yanis, la falda planchada, la camisa blanca inmaculada. Sostenía una tabla de quesos y una canasta llena de cuadritos de pan demasiado recortados, y los puso sobre la mesa con rapidez, como si intentara cubrir la suciedad de su superficie. Como que se les hizo temprano, ¿no?, dijo mientras tomaba un pan y se lo echaba a la boca. Apenas acababa de dormir Meg. Nos agarraron en medio del caos. Trajimos vino, dije intentando distender el ambiente. Gritó Yanis, me quitó la botella de la mano. Aquí hay vino, ya no abras el otro. Yanis sonrió, se puso de pie y se encaminó a la cocina con el brazo estirado y cargado de vino, como si fuera un trofeo. No logré escuchar la respuesta de Eduardo. Supongo que para Yanis esta vez tampoco importaba la opinión de él. Miré a Raúl buscando su complicidad, pero él observaba los discos ordenados en el mueble a su derecha. Sacó uno y sin preguntarlo puso. La música empezó a sonar a un volumen casi inaudible. Muy buena elección, eso me encanta, gritó Yanis desde la cocina. De pronto sonó el timbre, debía ser Iracema. Lorena nunca llegaba temprano. Desde que la nombraron jefa de medios en su compañía de celulares, se convenció de que llegar tarde le daba cierto aire cosmopolita, aunque en realidad nada más acentuaba su carácter mandón y la hacía más chocante, sobre todo para las personas que no la conocían. Si no hubiera estudiado con ella la preparatoria, estoy segura de que no la soportaría. Igual que Raúl, me lo había confesado al salir de la última cena con ella. Quizá yo tampoco la soportaba y me negaba a admitirlo, pero nos habíamos formado juntas, compartíamos el pasado, éramos amigas, nos veíamos una vez al mes para cenar. Yanis salió disparada de la cocina, con un trapo en la mano y se volvió en el hombro. Levantó el teléfono del interfono y dijo entre dientes: ahora vamos. Luego se giró hacia nosotros. Iracema, siempre igual, le pedí que no tocara el timbre, va a despertar a mis niños, con lo que me costó que se durmieran. Raúl, ¿puedes bajar y abrir? Gracias, querido, qué lindo eres. Raúl ya estaba de pie desde que Yanis tomó ese teléfono. Ella siempre hacía lo mismo, fingía molestia por el atentado contra el sueño de sus bebés de 6 y 8 años y le pedía a Raúl o al hombre más a la mano, casi siempre Eduardo, que bajara a abrir. Muchísimas gracias. A continuación voy a presentar a Mayra Colín. Mayra Colín es poeta y narradora. Ha ganado diversos premios nacionales e internacionales en los géneros de cuento, poesía, ensayo y guión. Fue becaria del Fondo para la Cultura y las Artes, FONCA, en el género de novela. Ha publicado el libro de cuentos para jóvenes atrapados en la red, 2010, el libro para niños, El secreto de los animales, 2012, la novela Salida de emergencia, 2016, y los libros de poesía Mentí cuando te dije que seríamos felices para siempre, 2018, e Indóciles, 2020. Gracias, pues gracias por la invitación a Yanis Placer y muchas gracias por organizar este festival. Y aquí a mis compañeras de mesa, Mariana y Aguiama. Y bueno, yo les voy a leer un par de capítulos de mi novela Salida de emergencia, que es la única que tengo publicada y escrita también. Y sí, porque luego hay gente que dice que las novelas que tiene ahí escritas es un poco, no, yo no tengo. Y bueno, esta novela está ahorita en adaptación cinematográfica y bueno, yo espero que ojalá vea la luz para conseguir financiamiento y demás, ¿no? Nada es suficiente. Regina llegó a su casa a las 4 de la madrugada porque un suicidio interrumpió la circulación en la esquina de Viaducto y Verdes. El cuerpo del desesperado yacía en los carriles centrales de la vía rápida y el tráfico estaba detenido.
Desde su asiento, Regina pudo distinguir, a pesar de la sábana blanca, la carne viva pegada al asfalto. Las líneas de pintura que separaban los carriles tenían gotas que brillaban como joyas, a saber si era sangre o agua, y las miradas afiladas de quienes pasaban por el lugar ralentizaban la circulación a tal punto que parecía que estaban en un desfile de carros. En el taxi se dio cuenta de que olía decididamente a sudor, la piel pegajosa, los ojos cansados. Pensar en el sexto piso en el que estaba su departamento le resultaba casi imposible. Regina vivía sola a pesar de que sus amigos les fuera muy difícil entender por qué no compartía la renta si ella apenas podía pagarla. Cada mes llamaba a su padre para que, una vez más, le prestara unos cuantos miles. Te los regresaré en cuanto me paguen mi último proyecto, le decía siempre. Nada más falso. Cuando al fin llegó a casa, fue directo a su cuarto, se quitó los zapatos y los guardó en una bolsa de fieltro. Se sentía tan pesada que pensó que en cualquier momento se estrellaría contra el piso. La noche empezó y terminó muy mal. El colombiano con el que fue a la reunión de ese día había desaparecido. Aquel cuerpo compacto y carnoso que tanto había disfrutado en las últimas semanas se esfumó. Primero pensó que Daniel, que era el nombre del tipo, le marcaría para explicar en dónde estaba y se disculparía por su errático comportamiento. Ella se indignaría. Con voz áspera y apremiante, le haría saber el terrible acto de patinería que acababa de cometer. Se colgaría. Él llamaría de nuevo y ella contestaría con todo el burlón, preguntándole cualquier cosa. Él suplicaría por un minuto. Luego entre los dos un silencio y al final a ella se le escaparía de los labios el sí que necesitaba para regresar juntos a casa. Nada de eso pasó y sin otro remedio se despidió de sus amigos, caminó hacia la salida, metió la mano en su bolso y buscó los cigarrillos. Tardó en encontrarlos entre las fosas de piel y tela que se creaban en los enormes bolsos que insistía en usar. Finalmente sacó la cajetilla. Algo cayó al piso sin que Regina se percatara. Un hombre que nunca antes había visto le abrió la puerta e intentó prenderle el cigarro, pero ella ya tenía el encendedor iniciando las brasas de una serie de bocanadas que le supieron a coaca de ciudad. En el elevador pensó que Daniel era otro más para anotar en esa lista de prolífera vida sexual, lamentable vida amorosa. Pero no era momento de entrar en esos detalles. Hacía apenas unos meses que Regina había regresado a tener sexo con hombres, que era lo que realmente le gustaba. Solo que estaba enamorada de la idea de encontrar una mujer que la acompañara y la amara para toda la vida. Pero las experiencias en ese tenor habían sido todo un fracaso. Estaba desde la guapa intelectual que al llegar a la cama le había restregado la mano en la vagina diciéndole ruidosamente al oído: mójate perra, mójate puta, hasta Tamara, la única mujer de la que creía haberse enamorado. Tamara era una apasionada estudiante de doctorado en biología, amante de la droga, un ser cautivado por el discurso poético de los románticos alemanes del siglo XIX. Una mujer impredecible, intensa, con una cabellera gigantesca y un cuerpo divino. Se conocieron en una fiesta y ya no pudieron dejar de estar juntas. Aunque de más edad, Tamara tenía un ímpetu de dominio y de poder que Regina no alcanzaba a entender. Las prácticas políticas en cuestión amorosa le eran un terreno desconocido. El chantaje, el cabildeo, los juegos de reputación. Ante esos escenarios, Regina se sentía perdida, por lo que solo era capaz de dejar correr sobre sus mejillas unas grandes gotas de agua que su novio le recriminaba amargamente. Después de un año, las cosas empezaron a ponerse cada vez más difíciles hasta que un día Tamara le avisó que la dejaba por otra mujer. Una chica más interesante, según la mandó decir. Regina sintió que el corazón se le había hecho añicos y que desde ahí los pedazos palpitaban para no dejarla morir. Intentó seguir sin contarle a nadie esa triste parte de su historia personal, pero no pudo. Así que en el momento más caótico de la situación, a la única que encontró para desahogarse fue a Laura, compañera desde la secundaria hasta la universidad. Era lo más cercano a una amiga, aunque estaba al corriente de que Laura no iba a entender por qué lloraba por una mujer. ¿Por qué había sido novia de una? Probablemente le preguntaría si dos mujeres podían ser pareja. Le contó lo ocurrido y Laura, tan predecible como un reloj suizo, hizo las preguntas que su moral católica francesada le dictó. Sintió lástima por Regina, así que la consoló y la invitó a todas las reuniones a las que asistía con su novio Rubén. Cuando una se deprime, lo mejor es arreglarse y verse en público, pensaba Laura,
cada vez que le marcaba a su amiga para convocarla a una reunión. Sin nada mejor que hacer, Regina se incluyó en ese mundo. Frecuentó a los amigos que pronto se convirtieron en sus amigos. Poco a poco se fueron integrando al mundo heterosexual del que había salido huyendo en busca de una fantasía que terminó por dejarla minusválida emocional. ¿O acaso ya lo era antes de que llegara a calmar a su vida? Ya en casa, después de ponerse en pijama, de desmaquillarse y de programar la alarma para que sonara a las 7:30 am, se acurrucó bajo las cobijas y sintió la tristeza de saber que el colombiano tampoco era el príncipe azul que no estaba buscando. Pinches hombres, pensó. Cerró los párpados y por fin se quedó dormido. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar a la segunda ronda de lectura, ¿alguien del público desea hacer alguna pregunta, comentario aquí a las autoras? Adelante. Si la Yanis que dice mi mamá es la Yanis que fue mi tía. No hay nadie. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, también les quiero recordar que en la entrada pueden adquirir las obras de algunas de las autoras que han participado en este festival. Y bueno, pues vamos a pasar a la segunda lectura de obra, ¿sí? En voz de sus autoras. Y volvemos a comenzar con Liliana Olmedo. Bueno, ahora les voy a leer un fragmento de esta novela que se llama Chernobyl. Todo el mundo sabe qué es lo que sucedió allí, que explotó el 26 de abril de 1986 el cuarto reactor de la central nuclear, y esto causó un desastre ecológico que todavía padecemos y que ha ido mutando a través del tiempo. Entonces, cuando yo era niña, investigué, supe de este accidente que sucedió en el 86, yo tenía 10 años. Entonces, me llama mucho la atención porque mi papá se dedicaba en ese tiempo a hacer investigación sobre energía nuclear aquí en México. Entonces, fui siguiendo durante muchos años la evolución de lo que había pasado con esta planta. Entonces, cuando se cumplían 20 años de desastre, en 2006, empecé a escribir una novela en la que hacía una evaluación de mi pasado al mismo tiempo que evaluaba lo que había pasado con la planta, y cómo había ido cambiando. Entonces esta novela va avanzando fragmentariamente en el tiempo a partir de diarios que se van entrelazando, y vamos viendo cómo al mismo tiempo que crece el personaje protagonista va cambiando la situación de la planta, porque por ejemplo en el 2000 pusieron como sarcófago que cubría la planta para evitar que la radiación se expandiera, etcétera, Entonces estos personajes, que la protagonista se llama Daniela y es fotógrafa de pájaros, en algún punto va a la ciudad de Chernobyl en 2009. Entonces el fragmento que ahorita les voy a leer es justamente ese viaje a la ciudad de Chernobyl, para que se den una idea más o menos de qué va la novela y cómo aborda la situación, este fenómeno de Chernobyl. La central eléctrica se erigía al fondo de un sendero repleto de grúas abandonadas. Frente a mí, la planta de Chernobyl, la que había sido tan infiel a mi padre. Escuché el sonido del agua que corre en el río Pripyat y lo supuse contaminado. La planta también lo había traicionado. El guía notó que tomaba fotos del río y se apresuró a explicar que en teoría cualquiera podría meterse y darse un baño diario en esas aguas sin sufrir los efectos de la radiación. ¿Cómo comprobarlo? ¿Qué diablos es un río? Observé alrededor a través de mi cámara. No solo me rodeaba el paisaje natural y el tecnológico, más cerca y a la mano estaban las personas. Me vino a la mente algo no muy alegre. Extrañé las jornadas con uno. Quería recordarlo como antes para no sentir sino memoria. Atrás descollada, plateado, pesado y monumental, el sarcófago que construyeron los liquidadores en 1986 para el reactor 4. Nos encontrábamos a 300 metros.
la distancia más cercana permitida. El sarcófago metálico, ya también con notables grietas, contenía la masa de partículas radiactivas de la explosión. Es un fuego denso y corrosivo que, nos informó el guía, llaman la materia de los 6 extremos por sus características tóxicas. Ahí seguirá durante los próximos 24.000 años. Sonreí con una mueca distorsionada y seguí tomando más fotos, otra vez de los pájaros. Su fragilidad contrastaba con la ruina. Más tarde nos llevaron al restaurante anexo a la planta, formado por filas de mesas y sillas blancas de plástico, construido para alimentar a los visitantes, muy habituales e iguales que nosotros, al acecho de la destrucción. Sin duda, la rapiña me acercaba a los otros turistas. Comprobé con el contador la pureza de la comida. El nivel de la radiación no rebasaba el límite permitido. La sopa, demasiado violácea, provocaba desconfianza, ni espesa ni viscosa. Un caldo de carne con aves moradas desteñidas. Nos entretenían agitando el contenido. Baleadeé el líquido con lentitud. Aproveché la pausa para registrar con mi cámara el comedor. Este consomé acentuaba la gracia del betabel, el regusto a tierra, la acidez de la crema agria y el dulzor de la verdura. El siguiente plato, croquetas empanizadas rellenas de col, lechuga y cebolla, estaba aún mejor que el primero. La papilla sofrita dejaba los labios lustrosos, como cuando comes tacos de carnita. Recordé México, tan fuera de este país y al mismo tiempo tan de aquí. Al terminar, recorrimos los alrededores de Pripyat en la camioneta. El conductor nos permitía bajarnos a fotografiar a los residentes. La mayoría eran ancianos con mascadas o sombreros. Se cubrían la cabeza igual que Paula con sus suéteres. Habitaban chozas de madera. Nos interpelaban en su lengua y no pude responder. Agudizaban la voz, tratando de exponer algo que parecía crucial para preservar el orden del mundo. Una mujer de cabello blanco y rostro rugoso gesticulaba y daba vueltas con pasos cortos y rápidos mientras gritaba. Me recordó un cachorro de hurón ofuscado, incapaz de encontrar el camino de vuelta a su guarida. Con los brazos extendidos y las manos llenas, nos mostraban montones de papas, al parecer cultivadas ahí, y con guiños de mímica fingía comer. Me acerqué para sostener una de las papas que la anciana me ofrecía. No podía dejarla con las manos así. Acerqué el Geiger. La papa triplicaba el límite de la radiactividad permitida. Guardé la papa en mi mochila y apunté a la mujer con mi cámara. La anciana posó, exhibiendo un diente de oro. Me invitó con señas a pasar a la casa. Dentro estaba su marido. Ambos tomados de la mano me enseñaron la sala, comedor y la única habitación que compartían. Nunca he visto una pareja más saludable. En el cielo, como lienzo blanco, destacaban un par de nubes sanguíneas. Una banda de aves grises pasó en ese momento. Tomé varias fotos. El viento me despertaba escalofríos por la sospecha de viajar cargado de alquiler. No pude evitar menear el cabello, como si cayeran de mí partículas invisibles. Luego arrojé la papa al suelo. Antes de abandonar la zona, casi a las 5 de la tarde, 2 guardias que, como los guías llevaban uniformes azules, nos midieron la radiación. Si se encendía la segunda de las 3 luces del aparato con el que nos recorrían el cuerpo, esa prenda se quedaría ahí. Sin pensar, sacudí las manos, los pies, la cabeza. Después de observar Chernóbil, nada parecía sencillo. Creí que empezaba a entender y me descubrí diciéndome: no has visto nada, nada. Recurrí al recuerdo de mis últimos días en Tamariú y me cayó encima como un rebosante balde de caca, pestilente. La locura de otros nos da lucidez. Paula dio cuerpo a algo que me negaba a articular. Fui un entretenimiento para ellos, tomarles fotos, cuidar a Daniel, ayudar a Hugo. La humillación me sonrojó, sentí vergüenza. Durante el regreso de Pripyat, la ciudad vacía, preferí no hablar. No has visto nada, me repetía. Esa ciudad era el pasado petrificado, aquel que resulta imposible cambiar y que invisible te persigue durante 1000 años. Continuamos con Mayra Colín.
Gracias. Bueno, yo voy a hacer un poco de trampa y voy a leerles de un libro de poesía que acaba de salir ayer y pues lo quiero compartir aquí con ustedes. Si a alguien le gusta lo que escucha, allá atrás está el libro, cuesta 100 pesos. Y bueno, se llama La boca llena de tierra y dice: principio. Quien toma las riendas atenúa el desastre, impide que el caos suma desgarros innecesarios. Con mi disciplina de guardería me hago cargo de todo. Cada plan depende de mí. La idea de control crece como una placenta que me distancia del mundo exterior. Logro hazañas inimaginables. Incluso creo ganar terreno frente a la dura situación. Un día, sin esperarlo, me estrello contra el excedente de realidad. La muerte ha marcado un cuerpo, inicia una cuenta regresiva. Biografía. Siempre he estado aquí, nos dice al recobrar el habla. Lleva 2 días en el hospital. Cada rincón le devuelve una sonrisa, un pequeño recuerdo. Por allá está el paritorio donde mi abuela le dijo: aquí comienza el futuro. Un río se desbordó de los ojos infantiles cuando le avisaron la muerte de su hermano. Allá está el consultorio en el que sumiso recibió paciente tras paciente mientras se amargaba la vida. Al fondo del corredor, la sencilla plancha donde el vientre de mi madre dejó de estar habitado. Sus amigos lloran cuando lo visitan. Le dicen que pronto volverá a casa. Él contesta que es feliz. Ese pequeño hospital lleno de ruido es su mundo. Los enfermos. Duermen sabiendo que de los talentos que han perdido. Añoran los gestos mecánicos, las comidas de domingo, los gritos de los niños. En la intimidad de sus habitaciones, las paredes son las de una estancia vacía. La ausencia de sonido divide el mapa de su vida. El silencio es una cruda luz que los envuelve, los ciega. Freud. Después de hacer el amor, el cuerpo de mi amante sobre la cama está exhausto, la mirada clavada en el piso. Me cuenta que la memoria muchas veces le juega en contra, pero igual que a mi padre, apenas siendo un niño, le prohibieron ser feliz. Sin conformarse con la idea de que la existencia fuera tan simple, se abrió paso con los puños, ser un hombre valiente. Me dice que el abismo entre su soledad y lo que importa del mundo se ha saturado con mi presencia. Yo, a pesar de saber cómo terminará esta historia, caída libre en seguro fracaso, me convenzo de que puedo salvarlo, de que la vida me dice: intenta una vez más. Caminar por la plancha. La única vez que vi llorar a mi padre, dijo que era de felicidad. Sucedió mientras intentaba subir las escaleras. El alcohol le había corroído cualquier compás. El rostro sumergido en el principio de cada escalón. Los ojos semicerrados. El pecho hacia atrás delataba no solo la carga de los años, sino la imposibilidad de que ahí tomaran la costilla de la que nacieron mujeres como mi madre. Termina por sentirse avergonzado. Guarda la compostura y avanza en línea recta hasta internarse en su cuarto. El silencio como testigo. Trató de ir más allá de su función de padre y lo único que consiguió fue caminar en el tablón. Él mismo iluminó la senda hacia la pena máxima. La hija que daba cuenta de su debilidad y aquel llanto plomo en sus tobillos. Final. Un cuerpo sin vida es la más grande de las derrotas. Lo que un día empezó siendo un corazón, ahora es un duelo. Los objetos se extrañan de tu ausencia, se preguntan sobre su sentido en el mundo. De alguna u otra forma, todos delatamos nuestro apego a la costumbre. Creí que tu fin nunca llegaría y ahora eres una gruesa capa de polvo. Vivo jornadas interminables sobre un suelo plomizo, la boca llena de tierra. Para sobrevivir, me engaño diciendo, es este un orden perfecto. Gracias. Muchísimas gracias a las autoras. Bueno, antes de despedirnos, ¿alguien desea comentar algo, preguntarles algo? Ok, bueno, pues como despedida, no sé si deseen leer un fragmento, ¿sí? Y decirnos dónde las podemos seguir, qué proyectos tienen en puerta, ¿sí? Y pues les dejo el micrófono.
Bueno, yo tengo ahorita varios proyectos, sobre todo de cuento, ¿no? Y de novela. Y bueno, antes de leerles el último fragmento, quería decirles que estoy muy contenta porque hoy es cumpleaños de mi hija Carolina y está aquí. Le agradezco mucho que haya venido. Y les voy a leer otro fragmento de la novela porque creo que se presta más a este formato de fragmentarios. En realidad, si quieren la novela, ahí traje varios ejemplares, si les interesa. Este fragmento se sucede en 1991. Dice un personaje: ¿saben que desapareció la voz?, dijo Rafa. Yo pensaba en la manera de formar parte del cuarto dormitorio y ni siquiera oí la pregunta. ¿Qué? Grité sobresaltada. Sí, ya no hay URSS, dijo Rafael. Patricia lanzó una carcajada irónica. Ahora hay que aprenderse otra vez el mapa, dijo Hugo. Como ninguno agregó nada, continuó. Y las capitales. ¿Será el fin del mundo?, preguntó Pablo con una sonrisa exagerada y buscando la aprobación de mi hermano. ¿Cuándo empieza la revolución?, se adelantó a responder mi mamá. Rafa giró el dedo índice sobre el oído. Los cuatro nos reímos. Hugo casi se atraganta con un pedazo de pechuga. Después de eso cenamos como domesticados perros callejeros. Tiene un nombre muy bonito, según yo, que se titula Nacieron flores en mi boca el día que olvidé tu nombre. Y trata sobre violencia de género, específicamente violencia doméstica. Y bueno, el libro abre con este poema. Escribo con las fauces abiertas y el deseo en alto. Escribo ante la imposibilidad de arrodillarme. Escribo para quienes creen que lo han perdido todo. Escribo para callar un silencio que al fin puedo nombrar: violencia. Imposibilidad. En la tele un hombre asegura que ha sido fecundado. La entrevista continúa. Te horroriza. Algo en él denuncia lo que no debe exponerse. Golpeas la mesa con el puño. Silencio. Quisiera saber si es la infertilidad de tu vientre lo que te horroriza. Y el último poema que les voy a leer se llama Balada a la codependencia. Un mar de sábanas blancas llega hasta la orilla de la cama. Por un lado el vacío y por el otro las barras que enmarcan y aprisionan. Sábanas limpias, las almohadas se acurrucan una en otra y resplandece la blancura. Todo ha sido amorosamente calibrado. La cama domina la habitación. Esto es el escenario para una balada en honor a la codependencia. Gracias. Muchísimas gracias. Démosle un fuerte aplauso a las autoras. Estoy muy contenta de haber participado con ellas en esta mesa, de haber moderado. Entonces, creo que... Agradezco a todas las personas que nos acompañaron, ¿sí?, en esta mesa, y les recuerdo que se queden en las siguientes 2 mesas que se van a presentar, y pues agradecemos a Primavera Bonita por hacer posible este evento y a la Casa Editorial Los Libros del Perro. Muchísimas gracias.